Ya, listo. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Quienes habla, bueno, primero agradecer a SB por darnos la oportunidad de que nos puedan conocer y sepan un poquito más de lo que es Proyecto ELA. Yo soy Kiera Cuché y soy coordinadora general de Proyecto ELA en este año y el año pasado también. Y bueno, quería comentarles primero un poquito de lo que trata el proyecto, Proyecto ELA como tal, que es una organización estudiantil de Cayetano y quienes actualmente conformamos la mesa directiva es Jimena Raez, Yanela Pittman, Macarena Hidalgo y Abner Vidaurre, chicos que pertenecen a la carrera de biología, que están en sus últimos ciclos, noveno, décimo ciclo, pero que contamos con las mismas ganas de querer fomentar ciencia en nuestra universidad. Muchas veces, bueno, al inicio al menos, era difícil encontrar una comunidad científica que nos permita conocer más de lo que hay en biología molecular, microbiología, biología sintética o biotecnología también. Y esta organización en sí nació en el año 2021, justo en pandemia, eh, cuando todo era virtual, unos chicos que tenían el mismo ahínco de querer difundir ciencia, se unieron y formaron lo que sería Proyecto ELA. Comenzaron a tocar puertas en los laboratorios del LID para saber si habrían doctores que también podrían apoyar a esta organización, ¿no? Doctores que realizan más que todo proyectos relacionados con biotech o biomed. Y así es como hasta el día de hoy hemos podido continuar con este proyecto y uno de los objetivos que les mencionaba como tal era poder fomentar la investigación en pregrado en líneas afines como bioquímica, biología molecular, biotecnología, genética, genómica, biología celular, fisio y fisiopatología. Pero también nos abrimos a tocar temas como química, por ejemplo, como una de las divisiones que se ha abierto este año, que es ciencia de la cocina, que toca mucho la parte de química orgánica, cómo es que los compuestos llegan a actuar y generar para dar cierto producto alimenticio, ¿no? Mm, Las actividades que nosotros realizamos como agrupación es, entre una de ellas, generar alianzas entre otras organizaciones estudiantiles también, generar charlas, conversatorios. Invitamos usualmente a ponentes que están en la universidad, que estén realizando algún proyecto o el hecho de quizás que también sean estudiantes que se encuentran realizando alguna maestría acá o en el extranjero o algún doctorado para que cuenten su experiencia a los chicos y puedan sentirse cercanos a que también pueden cumplir ese objetivo, ¿no? También generamos divisiones. Anualmente nosotros sacamos entre 4 a 5 divisiones. El objetivo de estas divisiones es que en grupos focalizados de al menos unos 8 estudiantes como máximo puedan ser guiados por chicos de décimo o ya graduados, no más de 2 años, que puedan darles esta orientación a cierta rama, de tal forma que el trato lo sientan más horizontal y no tengan temor en preguntar, sino que la comunicación sea más directa y que puedan quedarse sin dudas acerca de esa rama. Por ejemplo, cuando yo inicié un proyecto de ELA como estudiante, como élita lo llamamos, inicié cuando estaba en tercer ciclo me parece, y fue muy bonito porque postulé para la división de biología celular y para ese entonces eran chicos que ya se encontraban en ciclos superiores y la forma en que me explicaban, porque como todo era virtual, no había forma de que pudiera conocer más de cerca los laboratorios. Entonces, de acuerdo a ellos, sus experiencias que habían tenido rotando en los laboratorios, nos las comentaban, nos hacían tener llegada con los doctores que en algún momento ellos rotaron para que nos cuenten su experiencia y ya no sea tan lejana el momento de poder llegar a la presencialidad y tener esta experiencia, ¿no? Y bueno, también contamos con talleres que serían talleres presenciales o virtuales, donde igual tratamos de difundir lo que sería ciencia micro o genómica. Las alianzas que hemos tenido hasta el momento ha sido con Journal Club de Cayetano, con el grupo Gecko y con el SEC, la Organización Estudiantil de Ciencias de nuestra facultad. Y bueno, actualmente con SBE y con otra organización de UPC.
Entonces, uno de los objetivos que nosotros tenemos, de acuerdo a las divisiones que generamos, el fin que se puede obtener en cada una de ellas, el primero es más que todo desarrollar la habilidad de lectura y el análisis crítico de los textos científicos. Sabemos que esto es más que todo una actividad que frecuentemente la vamos a estar realizando y es importante comprender y saber también eh, estructurar, ¿no?, la leída del artículo científico para comprender el fondo. También otro punto de estas divisiones es comprender las bases científicas de un problema y el fundamento de las herramientas utilizadas para estudiarlo. Como tercero es desarrollar la habilidad de comunicarse efectivamente en un contexto científico con fundamento. Y como cuarto punto es crear el espacio y la oportunidad para realizar networking. Creo que este es un punto muy importante porque mientras más alianzas generemos, podemos colaborar entre nosotros y aprender también. Esta es justo una de las divisiones que les estaba comentando. Este ciclo hemos lanzado cinco. Eh, Contamos con la división tópicos de neurobiología. También contamos con la división de virología molecular, donde está como el líder Fabricio Cotera, quien hoy día nos va a brindar la charla. También contamos con la división de ciencia en la cocina, data science y parasitología. Y bueno, eso es todo por parte de lo que es Proyecto ELA. Si están interesados, saber qué es lo que más, qué es lo que realizamos, si podríamos lanzar algún tipo de convocatoria o talleres, les dejamos nuestras páginas para que puedan seguirnos y también cualquier duda, consulta, hacérnoslas llegar. Y con mucho gusto poderlos guiar y orientar. Qué bueno, entonces Fabricio ya está conectado eh, para darle la continuidad. El día de hoy Fabri nos va a estar comunicando y exponiendo uno de sus temas, los cuales maneja en la parte de virología. Y para darle un poco acerca de lo que es su background, Fabricio es bachiller en Ciencias en Biología de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Actualmente desempeña como Junior Specialist en el Ohio Lab de la Universidad de Berkeley. Y también es líder en las organizaciones como RCG Perú y ELA Project. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, 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 perfecto. Ok, bien. Voy a cubrir pantalla. Muchas gracias por la presentación, Clara. Les animo a la hora que puedan participar en el proyecto Tela. Es una gran iniciativa y creo que permite, sobre todo, la capacitación de nuevos estudiantes en diferentes áreas. No es necesario que ustedes tengan experiencia previa, sino más bien que nosotros queremos incentivarles esa curiosidad para que puedan seguir investigando. Ah, ok. Entonces, mi Fabri- presentación para el día de hoy, sí, bien, Disculpa que te corte. La presentación se ve todo completo junto ah, con los slides. Ajá. qué raro. Um, mm, mm, lo voy a hacer como correcto. Um, sí, ok. Ahora se mejor. Ahora sí, mucho mejor. Ujú. Ok, entonces el título de presentación es la restricción de cápsula de virus de influencia enzimas, es independiente del teatro motor. Como me presentó Kiara, yo soy Fabricio, cotero, trabajo en Berkeley y bueno, eh, como introducción, bueno. Para empezar, ¿qué son los lentiviruses? Los lentiviruses son un tipo de viruses, específicamente son retroviruses, lo cual quiere decir que tienen el genoma de ARN, el cual van a transcribirse para que se pueda integrar entre células y pueda generar más copias. Específicamente nos vamos a centrar en antivirus de primates, ya que estos son muy interesantes, ya que han estado evolucionando por millones de años con sus hospederos, lo cual quiere decir que han desarrollado diferentes estrategias para evadir el sistema inmune de sus respectivos primates, y a su vez también los propios primates, el mismo hecho que siguen existiendo hasta ahora, quiere decir de que han evolucionado diferentes estrategias para contrarrestar la infección de estos virus, ¿no? Quizás el más famoso que conocemos es el HIV, el VIH, ¿no? Que genera el SIDA y ha generado una pandemia hace un par de décadas. Sigue siendo relevante hasta el día de hoy, pero no vamos a centrar esta presentación en los nativos de primates del viejo mundo, que es África, ¿no? Entonces vemos que hay una diversidad enorme. Hay para, por ejemplo, chimpancés, hay otros para Suri-Mandrill, hay otros también para
diferentes especies de primates y de mamíferos. Entonces, un poco para darse contexto de cómo es que ocurre esta infección, los virus, en general, estos lentiviruses poseen tres componentes principales, que sería uno, la envoltura, que tiene un equipo de proteínas que permite la interacción con algunos receptores de las células, lo cual permite su entrada, ¿no? Entonces, esta interacción es como que la primera, más esencial para que pueda ingresar los viruses. Sobre todo, ingresa este componente que es la cápside. La cápside tiene que una un protector proteico, por así decirlo, ¿no? Que lo que va a hacer básicamente es salvaguardar el genoma del virus durante su tránsito por el citoplasma. Y las proteínas también de esta cápside van a interactuar con los poros del núcleo para permitir el depósito nuclear. Durante todo ese tránsito, como le mencioné, es un retrovirus, por lo tanto va a retrotranscribir su genoma y eso va a ocurrir en el tránsito del citoplasma y una vez que ya llega y se integra dentro del poro nuclear, lo que va a hacer es básicamente integrarse al genoma del hospedero, luego se va a transcribir, luego se va a traducir, luego se va a apacar, luego va a durar y va a afectar a más células, ¿no? Como les comenté, el virus necesita ciertos componentes o maquinaria celular para poder replicarse, ¿no? Entonces, por aquí vemos, por ejemplo, que los receptores son importantes. También hay proteínas que van a interactuar con la cápside para que esta no sea eh, reconocida por la propia célula. También hay poros nucleares que son importantes para que este cápside viral pueda ingresar. También hay proteínas que son importantes para la transcripción, para la traducción y para el empaque, etcétera, etcétera. Pero en su contraparte también encontramos proteínas del propio hospedero que van a impedir algunos de esos pasos, ¿no? Entonces va a haber proteínas que van a impedir el puerto nuclear, ya sea obstruyendo su interacción con las proteínas del puerto nuclear. Va a haber proteínas que van a silenciar la transcripción de estos viruses, también va a haber proteínas que van a degradar, proteínas que ellos no reconozcan como hospederas, y va a haber proteínas que van a impedir el, la liberación de estos virus, ¿no? Que los van a mantener anclados a las células. Entonces, todo ese tipo de proteínas que forman parte de este neonato se conocen como factores de restricción. Entonces, estos son como que la primera barrera ante cualquier infección viral en general, ante cualquier infección intracelular, ¿no? Ya sea virus, ya sea parásitos intracelulares o bacterias. Entonces, específicamente nos vamos a centrar en la cápside porque es técnicamente lo único que ve la célula a la hora que es infectada, ¿no? Porque como les comenté, la envoltura básicamente interacciona con los receptores celulares y lo que entra básicamente es la cápside y adentro está el genoma, pero técnicamente la célula, el hospedero no ve el genoma, lo único que ve es la cápside. Entonces nos vamos a centrar básicamente en esta estructura proteica. Entonces, previamente, unos investigadores en 2015 desarrollaron un experimento para ver básicamente eh, si es que efectivamente las células pueden reconocer y diferenciar, por ejemplo, esta es la cápside de tal lentivirus, entonces vamos a restringirlo. Y si eso depende o no de la secuencia de estas. Entonces, lo que hicieron básicamente es agarrar el genoma de todo VIH, y aquí lo vemos en su extensión completa, y reemplazar básicamente la secuencia de cápside por la secuencia de otros antivirus de primates, ¿no? Como puede ser SIV-MAC de Macacus rhesus y también la cápside, por ejemplo, de VIH-2, que es menos patogénica que VIH-1. Entonces, básicamente es el mismo VIH, solo que lo único que cambia es esta secuencia de aminoácidos de la cápside. Entonces, cualquier cambio en infección va a deberse justamente a este cambio en la secuencia de cápside. Entonces, por lo tanto, la cápside va a ser la que explique justamente cualquier cambio en infección. Y lo que ellos encontraron, bueno, al infectar dos líneas celulares. Uno, las pseudoanginas, que son básicamente una línea epitelial. Las células epiteliales en general no tienen el mismo perfil de transcripción que las células inmunitarias, como por ejemplo Jurkats, que son linfocitos T. Entonces, por así decirlo, estas células no han evolucionado eh, la transcripción para poder restringir la infección de estos virus. Y lo que vemos aquí es efectivamente eso. Nos vemos que, por lo general, bueno, en el eje Y vemos el porcentaje de infección en términos de GFP, y en el eje X vemos como que la cantidad de virus que se ha insertado a estos células, ¿no?
Entonces vemos que a mayor concentración de estos viruses, vemos que infectan casi lo mismo. Y tiene sentido porque, como les comenté, estas línea epitelial no ha evolucionado lógicamente para poder restringir a los virus, porque no es el principal tipo de célula que infecta. En cambio, cuando infectaron una línea celular de linfocitos T CD4 humanos, lo que vieron justamente esto, para empezar, que los niveles de infección bajaron drásticamente. Segundo, que VIH, aquí por ejemplo parecía como el TSM, como que infectaba, aquí por ejemplo son mejor, junto con VIH-2. Y en el caso de ese VMAC, que es como le dije, es como que el virus de influencia en simios, que es más alejado, ¿no?, de macrocefalos, vemos que infecta pobremente en comparación a VIH. Entonces, este cambio de infección, ¿no?, de nivel de infección, es debido a la cápside, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es saber qué factores de reflexión son los que permiten que ese VMAC no nos haya podido infectar, por ejemplo, ¿no? Y que VIH sí evolucionó por mucho tiempo para poder infectarnos y crear una pandemia, ¿no? Entonces, básicamente lo que queremos estudiar es cuáles son las barreras genéticas que nos protegen contra la infección, sobre todo la zoonosis de otros lentivirus, ¿no? Que podemos acá no nos infectan bien, pero VIH sí. Entonces, para evaluar eso, nosotros tenemos un enfoque de genómica funcional y con eso me refiero a que vamos a evaluar básicamente la función de un gen en dos contextos, básicamente. Entonces, para evaluar la función del gen, básicamente podemos usar diferentes herramientas de edición genética. En este caso, nosotros utilizamos un sistema de CRISPR-Cas9 que básicamente eh, comprende dos componentes. Comprende una nucleasa, Cas9, ¿no? Y una armería que va a guiar el corte de esta endonucleasa a un sitio específico, ¿no? Idealmente será un gen que nosotros queremos ver su función, o mejor dicho, su disfunción en un contexto, ¿no? Entonces lo que va a generar esto es un corte y ese corte va a generar mutaciones aleatorias que van a conducir a que no se exprese la proteína o que si se llega a expresar, se exprese sin su función, ¿no? Entonces, a la hora de generar una línea celular con un knockout, eso es lo que tiene un knockout, ¿no? Básicamente como que apagar un gen. Entonces, a la hora de generar una línea celular con un knockout en un gen, nosotros podemos evaluar si ese gen tiene una función como factor de restricción, o si es no esencial, o si es requerido para la infección viral, ¿no? Y podemos evaluarlo básicamente infectándolo, ¿no? Entonces, si nosotros infectamos una línea celular que tiene un knockout, y que obtenemos una mayor producción viral, es porque nosotros hemos apagado, por así decirlo, una de estas defensas que la célula tenía y por lo tanto se va a reclutar más. Entonces, eso indicaría que ese efecto que hemos apagado ha tenido un efecto como que de restriction factor, ¿no?, como factor de restricción. En cambio, si la producción viral no varía, eso quiere decir que ese gen realmente no es esencial para la publicación viral. Y por el contrario, si infectamos esa línea celular y la cantidad de virus es mucho menor a las condiciones normales, es porque estaríamos apagando una de esas máquinas celulares que son importantes para que el virus se pueda replicar, ¿no? Como les comenté, hay algunas proteínas, como ya sea los poros nucleares o ya sea para la producción de proteínas o para su transcripción, que son importantes. Y si apagamos uno de estos, pues lógicamente vamos a tener menos virus, ¿no? Entonces, estos son como que los tres posibles escenarios que podemos tener a la hora de evaluar la función de un gen en un contexto de infección. Pero si evaluamos uno por uno los genes, nunca terminaríamos, porque hay un montón de genes. Y lo que se hace usualmente es hacer un screen genético, ¿no? En este caso, un HIV CRISPR screen, que es una técnica que se desarrolló en el laboratorio, que lo que nos permite básicamente es hacer lo mismo que he explicado antes, generar un knockout, evaluar si se producen más virus o menos virus, pero hacerlo en una escala mucho más grande. Incluso puede ser escala de todo el genoma completo del ser humano. Entonces, así es como podemos avanzar mucho más rápido este proceso de identificar qué genes son los responsables para la restricción de la cápside de otros primates. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, brevemente, esto repite los mismos pasos que, que lo que expliqué previamente. Básicamente, generamos knockouts al insertar o transducir, mejor dicho, un vector lentiviral que tiene Cas9 y RNA-guías. En este caso, estaríamos transduciendo un pool, una librería de RNA-guías, y donde cada uno de esos RNA-guías entraría en una célula.
Se generaría el knockout y cada célula tendría diferente fenotipo, por así decirlo, ¿no? Y a la hora de infectar estas células con un antivirus, este estaría replicándose normal y estaría empacando una copia del virus junto con una copia de este de antiviral. Y se preguntarán, ¿por qué? Pues porque esta librería o este backbone de la librería tiene algo particular y es que tiene la región LTR preparada. Eso quiere decir que la región de integración de este vector va a ser igual a la región de integración de cualquier antivirus. Por lo tanto, a la hora de transcribirse y seguir todo el proceso empaque, también va a ocurrir lo mismo con con la librería. Entonces va a integrar una copia del genoma del virus y una copia también de este vector inicial. ¿Y para qué esto nos sería útil? Pues es útil para tener una copia básicamente de la RNA, tanto en los viriones que se liberan como dentro de la célula. Entonces, esto es lo que nos permitiría saber, básicamente, si es que tenemos mayor producción de viruses o no, si es que lo cuantificamos en términos de cantidad de RNA guías en los viriones que se han liberado, ¿no? Entonces, sí es como podremos visualizar básicamente los resultados de esto. Podemos visualizarlos con cada punto como un RNA guía que está en los viriones, ¿no? Y esto lo podemos como que normalizar básicamente con la cantidad de RNA que se encuentra en el ADN genómico de la célula, ¿no? Y esto es básicamente lo que nos representa esta eje Y, ¿no? Esa es básicamente la relación entre el RNA guía en el RNA viral en comparación al RNA guía que se encuentra presente en las células, ¿ah? En el ADN genómico. Entonces, mientras mayor cantidad de RNA guía haya en los viriones en comparación a las células, sería básicamente como que mayor producción viral, lo cual les comenté previamente, que implica de que esto es un factor de restricción. Y caso contrario, si es que hay más cantidad de RNA en las células que en los viriones que se han liberado de estos, quiere decir que este gen que se ha bloqueado ha cumplido una función importante para que se replique el virus, ¿no? En el sentido de que es importante una máquina celular que usualmente el virus hackea para replicarse, ¿no? Entonces, esto lo podemos representar acá, podemos evaluar como todo el genoma o un solo subset. La idea es eso. Entonces, previamente, una grad student de laboratorio lo que hizo fue conducir este screen genético. Como les comenté, se genera una librería. En este caso, esa librería iba enfocada a genes estimulados por interferón. Interferón es básicamente una respuesta inmunolata que permite activar todos los genes antivirales contra cualquier infección que pueda ocurrir, ¿no? Entonces, estamos hablando básicamente de respuesta innata, una librería que evalúa todos los genes y con dos virus se infectaron estas células, ¿no? Se infectaron una con VIH tal cual, o sea, todo el genoma de VIH, ¿no? Y en ese caso, lo mismo que el anterior, eh, toda la secuencia de VIH, excepto por la cápside. La cápside fue removida y cambiada por la secuencia de la cápside de esta Big Bang. Y lo que observamos en los resultados, aquí son los resultados de la infección con la cápside de VIH en el eje X y en el eje Y observamos los resultados de la cápside, de la infección de la cápside de SBMAC. Vemos que hay puntos, como les dije, estos puntos representan a los RNA de un gen, porque básicamente mientras más puntaje tengan, mientras más Magic Score tengan, quiere decir de que tienen, por así decirlo, más importancia en la replicación del virus, por así decirlo, ¿no? Entonces, básicamente los puntos que son más alejados o que tienen más valores, quiere decir de que son más importantes para que este virus no se haya replicado, ¿no? Entonces vemos aquí VIH que hay unos cuantos, pero no nos interesa mucho, más nos centramos en el Mac y vemos aquí algunos puntos importantes. Vemos CNF148, y vemos NKVI, etcétera, etcétera. Y nos vamos a centrar en este punto, porque resulta muy importante, resulta muy curioso. Eh, Tiene dos funciones. En general, esta vía NKV tiene una función dual, por así decirlo, a la hora que ocurre la infección viral. Lo que usualmente hace esta vía es básicamente es un master regulator, o sea, es un regulador maestro, por así decirlo, de la respuesta inmunitaria. Entonces, lo que va a hacer es, la célula es infectada, detecto que está siendo infectada para empezar,
y la célula va a activar esta vía para promover diferentes genes antivirales, ¿no? Entonces, básicamente lo que va a hacer es promover la respuesta inmune innata, ¿no? Eh, contra cualquier infección intracelular que ocurra, ya sea de virus, parásitos, etcétera. Pero cuando la célula, por X o Y motivos, ha sido infectada, pasa algo bien curioso, y es que el genoma de VIH, el genoma de poliovirus, tienen esta región LTR, que como lo comenté es importante para que se integre dentro del genoma de hospedero. Y es curioso porque esta región LTR tiene unas secuencias que se conocen como motifs, que son reconocidos también por esta ruta, ¿no? Pues es reconocida por esa proteína llamada NCB1, que pertenece a esta ruta, el NCB. Bueno, es reconocido por esto. Y como les dije, este es básicamente eh, permite promover la transcripción de genes. En este caso, como pertenece ese VTR a VIH, lo que va a hacer es promover básicamente la transcripción viral. Entonces, por así decirlo, hackea la propia máquina del celular al tener los mismos motifs que tiene el genoma humano para que pueda transcribirse el genoma de VIH y generar los antivirus. Entonces, esta es la función de NSKB1, pero nuestro screen hit no era NGB1, era NGBI. Entonces, la función de NGBI básicamente es impedir esto, impedir que NGB1 se una a LTR, ¿no? Y en general se una a cualquier motif de que tenga la misma secuencia de NGBI pathway. Entonces, lo que va a hacer es básicamente impedir esto, y al impedir que NGB1 se una a la reacción LTR, lo que va a hacer eh, impedir también es que se siga transcribiendo el genoma de este virus, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que se conoce, pero igual nosotros no sabemos si es que esto aplica también para esa debug. Entonces, lo que nosotros nos preguntábamos básicamente es si la restricción de la cápside, porque recordemos que el único que cambiaba entre VIH y el virus de CBMAC era la cápside, ¿no? El resto del backbone era igual que el VIH. Entonces, es algo específico de la cápside de CBMAC. Entonces, la restricción de la cápside de CBMAC es independiente de la actividad del promotor, ¿no? Porque al final lo que vemos es que este promotor, MFKB, sería lo que podría estar causando o no esto, ¿no? Según nuestros resultados de Swimfield. Entonces, lo que hicimos básicamente es comparar la reacción de la cápside de SIV con un promotor no impulsado por MFKB en dos líneas celulares, ¿no? Entonces, el modelo de infección que nosotros utilizamos, bueno, en mi caso yo no utilicé el virus completo en sí, sino utilicé estas partículas similares a viruses, que se conocen como VLP o VLP. Estos son vehículos que básicamente transportan la cápside dentro de la célula y simulan básicamente los residuos de infección. Ok, simula lo que sería una infección. Eh, entonces, tiene los mismos tres componentes que se explica al inicio. Tiene una envoltura que va a permitir la entrada viral, ¿no? Adentro de la célula. Luego va a tener una cápside que va a transportar algo dentro. En este caso, no es el genoma del virus, sino es un plásmido como un gen reportero, el cual va a insertarse dentro del núcleo, y este plásmido reportero va a usar FP en este caso, ¿no? Para básicamente identificar qué células están infectadas o no. Entonces, esto sería como que una simulación, una réplica de cómo sería una infección exitosa. En cambio, cuando es restringida la cápside por X o Y motivos, no sé, no interacción bien con los poros nuclear o es restringida por otro factor de restricción, lo que al final nosotros observamos es la no expresión de FTP, básicamente. Entonces, así es como nosotros podemos simular la infección de, de un virus, ¿no? ¿Y por qué utilicé esto? ¿Por qué no, por ejemplo, un virus completo? Bueno, básicamente porque nos permite editar más fácilmente estos promotores, ¿no? A la hora de editar un virus es un poco más complicado, ya que es más grande y eso, pero en ese caso, como es un plásmido, lo más con un transporte es mucho más sencillo editar y cambiar su promotor. Entonces, como les comenté, generé estos DLPs, básicamente utilizando tres componentes, ¿no? Un plásmido que produce esta envoltura, un plásmido que produce la cápside y un plásmido que produce un ferro portero, ¿no? En este caso, este reportero es conducido por dos tipos de promotores, ¿no? Uno que es dependiente del NFP1, que es el caso que yo le puse al HIV, y en el caso de las cápsides de los antivirus de primates que no son VIH, les puse este promotor SSP, que básicamente es independiente a NFP. Entonces, lo que hice fue
básicamente utilizar estos BLPs, infectar las líneas celulares, la línea epitelial quila y la línea epitelial, bueno, esto no es epitelial, pero una línea de linfocitos T04 humanos, que es Vertex. Y lo que esperaría ver es que al cambiar este promotor, esperaría recuperar la infección, que sea igual de bueno infectando que VIH, ¿no? Entonces, los primeros resultados que tuve fue con la línea epitelial Gila, donde vemos que estos BLPs son muy buenos infectando, independientemente de la cápsula que tengan, ¿no? Vemos que, por ejemplo, esa BSAP, la cápsula de esa BSAP llega a infectar bastante bien, de Celibac también, de Wild-type también, y así. Como les comenté, este no es no es una línea celular que, por así decirlo, haya evolucionado para restringir estos virus, entonces, por lo general, cualquiera infecta igual de bien que el otro, ¿no? Pero cuando cambiamos a la línea celular de linfocitos TCD4, esto sí tiene esa respuesta inmune innata contra los antivirus. Entonces, aquí es donde sí vemos que eh, llega a infectar mejor este HIV, pero los demás no. Entonces, aquí a la izquierda puse los resultados que previamente había obtenido, como les comenté, con los virus enteros, y aquí mis resultados a la derecha con este sistema de BioPs. Y lo que observamos es que por más que haya cambiado yo el promotor, no llega a infectar igual de bien que HIV. Entonces yo esperaría, como le comenté, que al cambiar esto y no verse restringido por NHVI, ya que esto ya no tendría que ver nada con la replicación de HIV, esperaría que infecte igual de bien que VIH, pero vemos que no es el caso. Entonces vemos que por más de que eh, el virus de inocencia en simios, en el caso de macacos versus, tenga un promotor dependiente o no de NHD, vemos que es igualmente restringido. Entonces, en resumen, anteriormente identificamos NHDA como potencial factor de restricción contra otras cápsidas de antivirus, utilizando el sistema VIP, probando la restricción de la cápsida ahí con un promotor no impulsado por esta vía, ¿no? La restricción de la CAPSI es independiente de la actividad del promotor, como hemos visto previamente. No llega a rescatar la infección a los niveles que tiene el HIV. Entonces, en SKBI no parece ser necesario para restringir la CAPSI en un sistema de DOP. Por lo tanto, puede ser que no sea una barrera para la transmisión de SIV entre especies, ¿no? En general, lo que queríamos aquí investigar es cuáles son las barreras genéticas que nos parecen a nosotros contra la infección de otros lentivirus, ¿no? Y bueno, se necesita más estudios para determinar qué otras proteínas inmunes se requieren para restringir la cápsula de diferentes SIV en humanos. Eh, bueno, agradecimientos a mi laboratorio, a Molly, que es mi PI, a Claire, que es la Blackstream con la que trabajo, a Red Bull Program, por permitirme venir aquí como pasante y luego ya eh, por X o Y motivos ya quedarme acá como trabajando en este proyecto. A mi mentora Lidia de Wanda, a Ana Paula Vargas, también mi mentora, y el asesor para la informática por siempre colaborar conmigo y ofrecerme mm, cierto cobertura económica, ¿no? Cierto apoyo económico para realizar la pasantía. Entonces, muchas gracias y estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias, Fabricio. Estuvo muy buena.